Muy buenos días. Dios le bendiga en esta bella mañana, o en esta bella tarde, depende donde estés escuchando esta predicación. Aleluya. Hoy quisiera hablarte acerca de cómo cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestras vidas son transformadas. En estos días le hablaba a la congregación acerca de esto. Y se encuentra en Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 20. Aleluya. Vamos a estar leyendo algunos versículos, ya que son 20 versículos. Quisiera que pudiera leer con nosotros. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Dice el versículo 1: Vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aleluya. Versículo 4. Muchas veces había atado con grillos cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie, dice la palabra, que los podía dominar. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Aleluya. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Aleluya. Y le rogaba que no lo reprendiera. Versículo 11. Estaba allí pues en el monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aleluya. Y los que apacentaban los cerdos, versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que estaba sucediendo. Aleluya. Gracias, Señor. Podemos ver en esta lectura cómo Dios, cómo Jesús, a través de que ve este hombre que sale de los sepulcros de Gadara, viene este hombre poseído por demonios. Según la palabra, dice que tenía muchos demonios, por eso él responde a Jesús cuando Jesús le pregunta cuánto eran, y él dice: somos muchos, me llamo Legión, bendito sea nuestro Señor. Cómo el Señor se glorifica, aleluya, y liberta a las personas poseídas, aleluya. Algo que me llama la atención y es cómo cuando venimos y tenemos un encuentro con Jesús tan lindo, el Señor nos liberta, el Señor nos restaura, el Señor nos hace una persona nueva. Aleluya. Hay veces que una vez una persona me dijo que no le gustaba, escuche bien, porque tenemos un falso concepto. No me voy a juntar con las personas que no tienen al Señor, porque me contamino. Y mi pregunta es: ¿cómo no me voy a juntar con las personas que aún no conocen al Señor?
En serio. ¿Y cómo le vamos a predicar la palabra del Señor? Como hay que ir a los lugares difíciles, claro, sabiamente. Y saberse comportar sobre todas las cosas, ser luz en medio de tinieblas. Y tenemos que irle a predicar a esas personas, hablarle de Jesucristo. Es que en cada momento de tu vida que tú tengas, tienes que ser sabio. Aleluya. Y predicar, como dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4, prediquemos en todo tiempo. Yo estoy en un médico y testifico de las grandezas del Señor. Yo estoy donde quiera que esté, escuche bien, en mi trabajo, en un hospital, aleluya. Estoy ahí con un propósito. Entendamos en nuestras vidas el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, aleluya. Jesús sabía cuál era su propósito. Su propósito era venir a la tierra y restaurar la comunicación entre el hombre y Dios. Él mismo es Dios. Aleluya. Por eso Él quería que el hombre y quiere que el hombre restaure su comunicación con Él. Seguimos acá hablando la palabra del Señor. Muchas personas a lo mejor en la historia de Marcos capítulo 5, a lo mejor muchas personas, aleluya, tenían miedo de este hombre, el endemoniado gadareno. Me acuerdo cómo he visto las personas en las carreteras, más en mi país, en las terminales, en las esquinas, personas que se han tirado al abandono, personas que realmente ya no tienen razón de vivir, lastimosamente. Cómo estas personas se le hace un costre en la piel, se le hace de no bañarse, llagas en el cuerpo. Dice la palabra que este hombre estaba con la piel dañada, lastimada, pues él mismo se lasajeaba y se hería. Bendito sea nuestro Señor. ¿Sabes? Este hombre debía de tener mal olor. Y mi pregunta es, ¿por qué le huimos a estas personas si Dios nos ha llamado a ayudar al pobre y al menesteroso, a las viudas, a los huérfanos? Para eso estamos como iglesia, no para amontonar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sino para ayudar al necesitado, aleluya. Claro, tenemos que pagar nuestros biles, tenemos que pagar nuestros gastos, pero siempre me he caracterizado, tanto yo como mi esposo, de ser luz en medio de tinieblas. Aleluya. Hay algo que le dijo Pablo a Timoteo y es: sé ejemplo en todo. Como iglesia debemos de ser ejemplo en todo. Bendito sea nuestro Señor. Y así Jesús se acercó a este hombre donde necesitaba ayuda y fue libertado de la legión que poseía, de los demonios. Aleluya. La condición de este hombre, en el punto número 2, puse la condición de este hombre, una condición que tenía, y era que este hombre necesitaba a gritos ser libertado. Una condición que estaba, escuche bien, encadenado, que tenía tanta fuerza este hombre que estaba fuera de control. Yo me imagino que este hombre debía ser el espectáculo del pueblo. El espectáculo del pueblo de Gadara. Era ese hombre poseído. Este hombre, nadie, escuche bien,
nadie podía cambiar a este hombre, pues muchos le huían. Bendito sea nuestro Señor. Muchos le huían. Pero este hombre necesitaba una ayuda de Jesús. Tú y yo necesitamos esa ayuda de Jesús. Aleluya. Sabes, hay veces que pensamos, permítame, aleluya. Hay veces que pensamos que no necesitamos ayuda de Jesús, que como hombres nosotros mismos podemos cambiar. Ejemplo, un drogadicto, una prostituta que vende su cuerpo por dinero, un alcohólico. Pero el Señor nos dice, bendito sea nuestro Señor, yo soy el que puedo ayudarte. Bendito sea nuestro Señor. Yo soy el que te puedo ayudar. Tú solo no puedes ayudarte. Bendito sea nuestro Señor. ¿Sabes? Un encuentro con autoridad. Y fue la que tuvo, el encuentro aquel que tuvo este hombre, el endemoniado gadareno. En el versículo 6 al 10 nos narra la historia acerca de este endemoniado gadareno, cómo poseído corrió y se postró. Qué bello. Qué bello es cuando tú y yo, escuche bien, nos postramos delante del rostro del Señor y le decimos, Jesús, yo te necesito. Este hombre a gritos estaba necesitando liberación. Este hombre a gritos necesitaba de un toque del Maestro. Gracias, Señor. Postrado vino y se postró. Se arrodilló delante del rostro de Jesús. Delante de Jesús. ¿Cuántas personas han venido delante de Jesús y nos hemos postrado? Qué bello es postrarse delante de la presencia del Señor. En mi cuarto yo tengo un lugar que es mi pedacito de guerra, donde me pongo y me postro delante de la presencia del Señor a conversar con Jesús. Aleluya. Este hombre, escucha la historia. Aleluya. Era la atención del pueblo. Este hombre necesitaba un toque de Jesús. Me llama la atención cómo Jesús conversa con este hombre y le dice, ¿cuántos son? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. No critico los evangelistas. Dirán, ¿por qué los pastores le tiran a los evangelistas? No es que le tiramos a los evangelistas, al contrario, respetamos ese ministerio lindo que Dios le ha dado de orar por las personas y ser levantadas. Pero como pastora y ministra del Señor, no me gusta que cuando invitemos a nuestra congregación un evangelista, forme al reprender demonios, forme espectáculo. Me acuerdo una vez que sucedió esto, en lo cual estábamos en la provincia de Holguín, municipio Moa. Me acuerdo que en aquel tiempo yo era jovencita y verdaderamente hubo muchas, a través de una campaña. En aquel tiempo, me acuerdo que era en el año 2000, 2004,
no recuerdo muy bien. En aquella campaña se formó un espectáculo realmente desastroso, y fue que se le dio lugar a aquel poseído por el demonio, donde totalmente formó un show en la iglesia. Pienso que como evangelistas o ministros del Señor, cuando vemos esta situación, lo único que tenemos que hacer es reprender al demonio y que en el nombre de Jesús se vaya, y para que las personas sean libertadas. Jesús los reprendió y ya, y se fue. Bendito sea nuestro Señor. Toda autoridad, aleluya, se rinde ante de Jesús. Aleluya. ¿Sabe? Otra cosa que me llama la atención, y es cómo hubo liberación completa en este hombre al tener un encuentro con Jesús. Al tener un encuentro con Jesús, este hombre fue libertado. Tú y yo realmente hemos sido libertados por Jesús, o seguimos siendo religiosos, o estamos en la iglesia ocupando un banco. I don't know. Pero sí tratemos cada día hacer como hizo este hombre, que vino y después que fue libertado, se sentó en los pies de Jesús, se vistió con ropa nueva. Una vida en santidad es lo que tú y yo debemos tener delante de Dios. Una vida, aleluya, de transparencia. No ser un cristiano religioso, no ser personas hipócritas que confesamos amor y realmente le damos amor al vecino, realmente le damos amor a nuestros hijos. Aleluya. Oremos cada día al Señor para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, y nuestras vidas, al tener un encuentro con Jesús, como el tema de este mensaje, sea sobre tu vida. Esta liberación sea sobre tu vida. Dos reacciones frente al poder de Jesús, versículos 16 y 18. ¿Sabes? En aquel momento la multitud tuvo miedo y se fue fuera. La multitud, todas las personas del pueblo, al ver cómo este hombre estaba poseído por el demonio, todo lo que provocaba a este hombre, ellos se iban y lo dejaban solo. Nadie podía ayudarlo, solo Jesús está la solución de su vida. En tu vida, el único que tiene la solución fue Jesús. Las personas en aquel pueblo Gadara realmente escapaban y lo dejaban, pero Jesús tuvo en su inmensa misericordia y lo libertó. Bendito sea nuestro Señor. ¿Sabes? Jesús, al reprender los demonios que tenía a este hombre, Jesús lo reprende y se va para el hato de puerco, donde los judíos hoy en día no comen cerdo por eso mismo. Pero me llama la atención cómo al reprender Jesús los demonios y van a los cerdos. Los cerdos, dice la palabra del Señor, que se tiran a un despeñadero y mueren. Realmente las personas que vivían de esta, su economía dependía de estos cerdos. Bendito sea nuestro Señor. Y totalmente estos hombres perdieron la economía que poseían. Bendito sea nuestro Señor. Hay algo que
Cuando Jesús, escuche bien, cuando Jesús toca, lo que más nos duele. Hay veces que reaccionamos de una forma diferente y hay veces que preferimos que Jesús se vaya. Tristemente es así. Cuando toca Jesús y quiere cambiar tu vida, quiere hacer algo diferente, muchas veces, escuche bien, muchas veces no dejamos que Jesús haga algo nuevo en nuestras vidas. No dejamos que Jesús nos transforme. Y preferimos que Jesús, get out here, lárgate de aquí. ¿Sabes? Voy a contar un testimonio a modo de reflexión. Y esto Dios no lo hizo en mi vida para destruirme, sino para que sirviera como testimonio en mi vida para hablarle a otra persona. Hubo un momento en mi vida, en la edad de 22 años, que realmente, bendito sea nuestro Señor, permítame bajarle un poquito al televisor. Perdí mi madre a la edad de 22 años. Cuando más anhelaba un embarazo, llevábamos mi esposo y yo 3 años de matrimonio y anhelábamos un hijo. ¿Qué matrimonio no anhela un hijo, verdad? Y hubo un momento que quisimos que el Señor nos bendijera, oraron por nosotros y al cabo del tiempo quedé encinta, quedé embarazada. Pero sucedió algo en mi vida que totalmente preferí que Jesús se apartara de mi vida. Y fue la muerte de mi mamá. Tristemente, a la edad de 22 años perdí a mi madre. Y en vez de agradecerle al Señor porque mi madre le pedía al Señor que no sufriera. Yo, al ver que mi madre falleció, lo que hice fue totalmente apartarme de Dios, destruida, dolida. Y al cabo del tiempo, Dios sanó mi corazón y se glorificó. Viviendo en Camagüey, una vez el Señor permitió que yo tuviera una amiga que se llamaba Yoslaida. Mi amiga Yoslaida tenía una hija y en nuestra iglesia Yoslaida falleció. Hubo un momento que Dios usó mi vida y me dijo: quiero que le hables a la hija de tu amiga. Y no estoy autorizada para decir su nombre. Y realmente en ese momento yo dije: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo la que le habla a ella? Y me dijo: porque tú pasaste el mismo proceso. Hay veces que pasamos procesos en nuestras vidas que nos ayudan a levantar a otras personas. Y Dios nos usó en ese momento para la gloria y honra del Señor, para hablarle a esa joven y fuera levantada y restaurada su vida. Aleluya. Pero también viene a mi mente cómo el pueblo de Israel, Dios le hablaba cara a cara, y en aquel momento Dios está hablando con Moisés y con el pueblo de Israel en aquel monte, ¿verdad? Donde hubo truenos, relámpagos. Y el pueblo de Israel lo que quiso en aquel momento fue que tuvo miedo y se apartó de la presencia del Señor. Y prefirió que Moisés
fuera el que intercesor delante de la presencia del Señor, donde Dios hablaba con el pueblo cara a cara, ¿sabes? Y se apartaron. Hay veces que sucede así, pero aprovechemos el tiempo que tenemos delante de la presencia del Señor y hablemos con Dios cara a cara por medio de la oración. Bendito sea nuestro Señor. Y a modo de reflexión, ya le decía, Dios no permitió que yo perdiera a mi madre para lastimar mi vida, no, al contrario, lo hizo para engrandecer su obra, para que esto sirviera en mi vida como testimonio de mucho y para que hoy en día también se lo contara a usted. Cada persona tiene su historia, cada pastor tiene su historia, cada líder tiene su historia. Cada persona tiene su testimonio. Pero hay veces que pasamos por procesos duros, pero Dios te dice, yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy en tu vida como poderoso gigante. Busca mi rostro, que yo tengo grandes cosas contigo. Aleluya. Hay veces que pensamos que la ausencia, el silencio, aleluya, que no vemos respuestas ningunas de parte de Dios. Y pensamos que Dios no tiene el control, al contrario, Dios siempre está atento a tu oración, Dios siempre está atento a tu clamor. Bendito sea nuestro Señor. Dios siempre a ti, escucha bien, te tiene presente. Aleluya. Dios siempre tiene el control de todo. Aleluya, porque Él es omnisciente y omnipresente sobre todo en tu vida. Aleluya. Gracias, Señor. Jesús rompió la normalidad que hubo en aquel pueblo, en Gadara, y el hombre fue totalmente libertado. Aleluya. Pero hay veces que preferimos, escuche bien, hay veces que preferimos tener la paz y no queremos una transformación. Y es así. En nuestras vidas hay veces que nos convertimos en religiosos, hay veces que preferimos paz, hay veces que preferimos, no me toques esa gaveta, que esa gaveta tiene cucaracha, yo estoy lastimada en mi corazón. Y ya deja eso ahí. Tristemente como hombres somos así. No queremos que Dios saque aquello que te lastima y restaure tu corazón, ¿verdad? Y tener una transformación con Jesús. Pero eso depende de tu vida y depende de mi vida. Aleluya. ¿Sabes? Según aquellos hombres que estaban en aquel momento, no querían y el pueblo en aquel momento no quería que Dios se manifestara. Dios es un Dios de orden, y como es un Dios de orden, Él quiere que todo esté organizado, que todo esté procesado, que todo sea como es. Aleluya. Y el hombre realmente en aquel momento, al estar poseído, necesitaba liberación. Aleluya. Pero Jesús es así. Jesús vino a transformar. Aleluya. Jesús vino, aleluya, a poner guerra. Jesús vino a hacer algo diferente. Aleluya. Jesús vino a transformar la vida de las personas. Vino a romper las estructuras religiosas. Vino a hacer cambios. Aleluya. Otro punto que puse fue de cautivo a testigo. En el versículo 19 y versículo 20, este hombre, Jesús, al ser libertado, dice que este hombre totalmente quería ser testigo de la presencia del Señor. ¿Y qué hizo? Aleluya. Quería contarle a aquel pueblo. Quería seguir a Jesús.
y ser testigo de esa presencia. Pero el Señor le dijo, ve y cuéntale a aquellas personas que están alrededor de ti. Ve y cuéntale a tu familia. Cuando tenemos un buen testimonio, nuestras vidas hablan por sí solas. Este hombre quiso ser testigo de la presencia de Dios, así como tenemos que serlo tú y yo. Ser testigos de su gloria, donde otros vean la presencia de Dios manifestada sobre tu vida. Aleluya. Hoy vivimos así. Hoy vivimos entre sepulcros putrefactos. Personas que llevan años ahí sentados en un asiento y no le damos entrada a Jesús. Hoy vivimos así. Me ve personas que se saben la Biblia de punta a cabo y realmente nos hacemos apóstatas de la fe. Aleluya, y no dejamos que el Señor Jesús cambie nuestras vidas. Aleluya, cuando le predicas a la palabra del Señor a muchas personas dicen, pero si yo me sé la Biblia, pero realmente tienes a Jesús en tu corazón. Realmente en tu vida hay santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Realmente vivimos así entre recuerdos, entre heridas del pasado. Aleluya. Realmente vivimos así entre cadenas. Pero hoy Jesús, como este hombre poseído por el demonio, que tenía cadenas, aleluya, porque fue libertado al tener un encuentro con Jesús. Hay veces que reímos a modo de conclusión. Hay veces que reímos por fuera y por dentro somos otras cosas. Aleluya. Realmente hemos dejado que Jesús transforme nuestro corazón. Y es mi pregunta en esta hora. Bendito sea nuestro Señor. Ya llevo un mensaje de 32, lo cual siempre he tratado de no hacer los mensajes tan largos, pues no se puede después subir a las redes. Bendito sea nuestro Señor. Pero realmente tú y yo necesitamos un encuentro con Jesús. Aleluya. Así que busquemos cada día ese encuentro con Jesús. Tú y yo necesitamos ese encuentro para que nuestras vidas totalmente sean transformadas. Yo te invito que si no tienes a Jesús en tu corazón, el Señor te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escuche bien y me deja entrar, yo entraré con él y cenaré con él. Aleluya. Eso es cuando le abrimos a Dios nuestro corazón. Yo te invito a orar en esta hora, Señor. Que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas, Señor Jesús, yo quiero ir delante de tu presencia. Aquí estoy, Señor, porque realmente necesito de tu presencia, de tu gloria, de tu majestad. Que tu presencia repose sobre mi vida. Yo te abro mi corazón. Ven, entra a él, cámbiame, transfórmame. Necesito un encuentro contigo para que mi vida sea transformada. En el nombre de Jesús te doy gracias. Aleluya. Gracias por escuchar esta palabra del Señor, que es para usted, es para mí. No hay mayor testimonio que la vida de uno mismo. Realmente necesitamos un encuentro con Jesús. Dios le bendiga. Saludos desde Nebraska. Que la paz y el gozo del Señor sea sobre su vida. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga.